Ya. Saludos a todas y todos. En esta semana tuvimos un cambio porque el día martes estaba con muchas tareas y no quería grabar esto, digamos, estando un poco cansado o algo así. Entonces, lo que les escribí para decirles que yo la grababa y que luego les mandaba el link. La estoy grabando hoy o jueves en la noche y entonces, como se dice en Costa Rica, igual por A o por B, yo mandé el link si alguno o alguna podía o quería eh, participar, pues perfecto. Y si no, simplemente la grabación les envío el link. Me quería referir en esta clase pues a lo que corresponde, que es la lectura que ustedes han hecho la semana pasada, la lectura sobre el tema de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés eh, es un libro poco leído. Hay algún par de pasajes que son muy famosos, ¿verdad? Y que se repiten, pero es un par de textos sueltos. El libro como unidad es un libro, digamos, distinto, diferente. Uno de los más grandes biblistas que ha habido en la historia, un profesor francés, decía, yo lo adapto porque él se refería a un autor francés que no es muy conocido, pero él decía que el libro de Eclesiastés era como el libro de Eclesiastés en la Biblia era como encontrarse un libro de Karl Marx en un colegio de monjas, decía él, porque las ideas que el libro plantea, si una persona lo lee detenidamente, se da cuenta que son ideas, algunas de ellas eh, extrañas o contrastantes respecto a otros textos de la Biblia, a muchos textos de la Biblia. Muy bien, quiero comenzar mostrándoles dos imágenes que me gustan mucho para que quería mostrarlas para que ustedes se familiaricen con algunos elementos históricos. Eso que ustedes están viendo en este momento es la página inicial de la Biblia, la primera traducción completa de la Biblia en castellano de Casiodoro de Reina del año 1569. En la versión de Casiodoro de Reina, que luego tuvo una revisión en el año 1602 por otra persona que se llamaba Cipriano de Valera, y de ahí donde viene el nombre Reina Valera, el apellido de los dos, traductor y revisor, traductor Casiodoro de Reina y revisor Cipriano de Valera. Pero lo que tenemos aquí es la página original de la primera página del libro del Eclesiastés. En ese tiempo se utilizaban algunas letras. Ustedes ven que la letra que nosotros llamaríamos S
aparece ahí como si fuera una F, ¿verdad? Y bueno, no quiero empezar a tocar aquí para hacer el texto más grande, porque no quiero que se me desbarate esto, pero quería por lo menos que ustedes vieran, el español no es igual, el español ha evolucionado. Entonces, cuando ustedes vean esta página en sus casas, ustedes pueden ampliar la imagen e intentar leer lo que el texto dice. El texto tiene notas a los márgenes derecho e izquierdo, que son notas hechas también por Casiodoro de Reina, igual que el título en el capítulo. Es una imagen que quería compartir que es muy interesante. Esa es la página inicial del libro de Eclesiastés en la primera versión castellana que hubo en la historia de la Biblia. Me refiero versión castellana de los originales, ¿verdad? Ahora, o sea, repito, año 1569. Ahora les quiero mostrar otra foto histórica, otra foto histórica. Esta foto es lo mismo, es la primera página del libro de Eclesiastés en la famosísima y extraordinaria primera versión católica de la Biblia en lengua española. Sí, la otra era una versión protestante. La primera versión de la Biblia se hizo para los católicos, traducción de los originales, se hizo en el año de 1944 por dos destacadísimos eruditos españoles, el profesor Eloíno Nácar Fuster y el padre Alberto Colunga. Los dos eran religiosos y tiene el nombre de Nácar Colunga. Esta copia, esta página que están viendo es una página original del año 1944. Luego esta Biblia tuvo una revisión muy importante en el año 1968, hecha por un equipo de escrituristas católicos de primera línea, dirigidos por un gran maestro de una influencia extraordinaria que fue el padre Maximiliano García Cordero en el año 1968. Es una Biblia muy valiosa, ¿no?, hasta el día de hoy. Poco usada, pero es una Biblia sumamente valiosa. Muy bien, yo he escrito algunas cosas que quiero leer porque estuve todo el día intentando hacer un PowerPoint con estos textos y no resultó. Entonces traigo los textos para ser leídos y explicados. Muy bien. Les voy a explicar de antemano qué es lo que quiero hacer hoy, porque vamos a leer muchos textos bíblicos. Y quiero explicar qué es. Una cosa que podríamos hacer sería hablar sobre el libro de Eclesiastés, cuándo se escribió, cómo se escribió, quién lo escribió, cosas de ese tipo, o bien hacer algunos comentarios internos al texto, pero yo he escogido hacer otra cosa que me parece más didáctica, más formativa para ustedes, para su formación teológica, y que no la van a encontrar de esa forma en los libros. O sea que es más difícil que lo que yo vaya a comentar ahora vayan a encontrarlo en los libros, porque es un trabajo más que todo como de una síntesis personal de, pues, de muchas lecturas. Lo que quiero hacer es explicar el trasfondo
del tema fundamental al que se dedica el libro de Eclesiastés. Durante estos días de la pandemia ha surgido en muchas personas, surge en muchas personas siempre la pregunta, la inquietud sobre por qué, el por qué o la razón de estas cosas. Y la Universidad Bíblica ha venido teniendo y continúa teniendo una serie de charlas por la red en su Facebook, en donde diferentes profesores invitados, nacionales e internacionales, tratan de responder este tema. De hecho, esta semana, o la semana pasada creo, tuvimos a un profesor, el profesor Queiruga, que es sin lugar a dudas una de las, vamos a decirlo así metafóricamente, una de las cabezas más brillantes que existe en el campo de la teología en el mundo de habla hispana en este momento, o sea, que está vivo actualmente. Y el profesor Queiruga hizo una presentación sobre el tema. El nombre técnico que tiene esa temática o el nombre técnico que tiene ese problema es el nombre de teodicea, es el nombre con el que se le conoce. Teo de Dios y la palabra, el fragmento odisea, que viene de una palabra griega que significa justicia. Entonces, este tema no es un tema, como lo explicaba el profesor Queiruga, no es un tema que se plantea solo al interior de la religión, sino que es un tema humano fundamental. Decía el profesor Queiruga que también las personas que no son practicantes de ninguna religión, pues obviamente sufren y obviamente se ven afectadas estas personas por preguntas existenciales cuando ellas o sus seres queridos enfrentan adversidades para las cuales no parece haber o existir ninguna razón. Entonces, aparte del dolor causado por una pérdida o por una enfermedad o, ¿verdad?, por pérdidas materiales o emocionales, la persona se enfrenta con el problema adicional de tratar de entender, de darle sentido a esa pérdida. Y entonces el problema es un problema muy fundamental, de donde nacen suicidios, problemas de interrelación, problemas de delincuencia social, problemas emocionales, todo tipo de cosas, ¿ok? Entonces, el tema de por qué existen, permítanme, digo ahora lo que digo en todas mis clases, en aras de simplificar y en aras de tratar de decir las cosas de una forma sencilla, pues utilizo una manera de hablar que es un poco genérica, porque en el espacio de tiempo que tenemos no puedo
extenderme tanto como quisiera, entonces debo simplificar. Muy bien. Las personas en el antiguo Israel, las personas del mundo antiguo, de aquellas culturas en medio de las cuales Israel vivió, pues se daban cuenta por la vida cotidiana que una cosa decía la teoría y otra cosa decía la práctica. Es decir, que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones las cosas no se presentaban como las personas lo esperaban o como ellas pensaban o creían que iban a suceder porque habían escuchado decir en los círculos religiosos a los que ellas pertenecían que haciendo tal y cual cosa se iban a dar tales o cuales resultados. Entonces, nosotros vamos a tener al interior de la Biblia un desarrollo histórico, una evolución de esa inquietud o de esa pregunta. ¿Cómo o por qué se producen esas contradicciones entre el dicho teórico prometido por la escritura y la realidad? Bueno, yo quería comenzar, y lo voy a hacer, este primer paso lo voy a hacer rápido porque para no extenderme en el tiempo, vamos a ver, permítanme, voy a hacer esto un poquito más grande, sí, para que se pueda leer claramente. Vamos a ver, comenzamos diciendo que hay una discrepancia entre el principio y la realidad, y que eso ha sido siempre un motivo de escándalo, no en el cristianismo, sino en el judaísmo, en el islam y en todas las religiones. Entonces, yo quiero explicarlo, vamos a ver, pretenciosamente, quiero dar una explicación completa y entonces, antes de empezar por la Biblia, porque ya la Biblia hace un primer planteo, entonces quiero explicar cómo era entendido esto, digámoslo así, antes de la Biblia, en lo que pues yo pues quiero denominar aquí como creencias primitivas. Esa palabra primitiva, como ya he dicho, eh, no se usa actualmente, muchas personas no la usan porque ellas piensan, no yo, ellas piensan que es como una mala palabra decir creencias primitivas, es como despectivo, pero primitivo significa nada más primero, las más antiguas. Vamos a ver. Es común en la literatura del Antiguo Oriente, quiere decir de las religiones del entorno de la Biblia, observar la frustración de la persona que siente que la acción de su Dios, del Dios respectivo, que yo no estoy hablando de la Biblia, sino de cualquier comunidad religiosa en el mundo antiguo, que la acción de su Dios no corresponde a los esfuerzos que esa persona o esa comunidad ha hecho para agradarle.
en un texto acadio, vamos a ver, digamos que un texto acadio es, para decir hoy, acadio era una lengua, es la lengua que hablaban en el país que hoy nosotros llamamos Irak, ¿verdad? La tierra de Saddam Hussein. Entonces hay un texto iraquí, un contexto acadio, bueno, pero podemos decir también que era iraquí, en donde, vean qué cosa tan maravillosa, una persona, es un texto muy, muy, muy antiguo, muchísimos siglos antes de la Biblia, antes de cualquier cosa de la Biblia. La persona dice así, el texto es más extenso, pero yo aquí cito una fracción. Dice esta persona, yo solo pensaba en la oración y en las súplicas. La plegaria era mi meditación. El sacrificio era mi ley. Yo entendía que estas cosas eran agradables al Dios, pero lo que es bueno para uno parece ser malo para Dios. Y lo que es malo para uno parece ser bueno para Dios. ¿Quién podrá entender el designio de los dioses? Los designios divinos son aguas profundas. Estas palabras nacen de la confusión que siente la persona al darse cuenta que a pesar de muchas prácticas de devoción, las cosas le han salido de un modo que ella no logra entender y entonces en esta preciosa oración expresa ese sentimiento. La preocupación religiosa de las personas en todo el antiguo cercano oriente era la misma, la que ya está expresada en esa oración. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? ¿Qué hacer para que Dios nos sea propicio? ¿Haciendo qué cosas logramos garantizar el favor de Dios? Para responder a estas preguntas, las religiones antiguas, todas ellas comparten algunas truquitos o técnicas de revelación en las que los diferentes dioses se les revelaban a las personas, como era, por ejemplo, la interpretación de los sueños o la práctica de la adivinación. Echaban suerte, ya yo les he explicado que en algunos casos era como que estaban jugando dados. En los dados decían sí y no. Y entonces las personas hacían preguntas y Dios, así lo entendían ellas, les respondía. Este tipo de prácticas, bueno, perdón, dice aquí, aunque el Antiguo Testamento, tanto la religión oficial como la que nosotros podemos llamar popular, comparte estos mismos procedimientos, estos procedimientos que se llaman técnicas adivinatorias, o sea, cosas que se hacían para tratar de descifrar lo que Dios quería de la persona o de la comunidad. Aunque el Antiguo Testamento acepta estas cosas porque las encontramos en diferentes textos de la Biblia, lo cierto es que los textos bíblicos y los autores siempre se muestran desconfiados de creer que haciendo esto y lo otro ya yo puedo saber, como decir, mecánicamente o con seguridad qué es lo que Dios piensa. No es así. Digamos, encontramos que existen técnicas adivinatorias para ciertas cosas, pero la Biblia nunca habla como que haciendo A y B ya yo voy a saber mecánicamente lo que Dios piensa. Ellos evitaban poner a Dios en una situación tan manejable o tan predecible.
Si bien es cierto que Yahvé baja al monte y habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, como dice Éxodo 33, también es cierto que, como dice Eclesiastés capítulo 5, Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Esa es una metáfora, una expresión poética para decir que nosotros, que hay entre nosotros y la figura de Dios y esta gran alteridad que es el Creador, una distancia que nosotros no podemos olvidar. No podemos actuar pensando que es así fácilmente, dicho con todo respeto, tratar a Dios como si fuera cualquier hijo de vecino, que yo me voy a fijar por una endijita y ya yo sé que él lo que quiere o está pensando. No, de esa forma no. Existe un libro en las Biblias católicas, un libro que se llama Sabiduría, y fíjense que el libro de Sabiduría en el capítulo 9 plantea exactamente la misma pregunta que este texto acadio que acabamos de ver. Vean que este texto acadio aquí pregunta, un texto de la religión babilónica, ¿quién podrá entender el designio de los dioses? ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos aquí que el libro de sabiduría, entonces pregunta de la siguiente forma, muchos siglos después, más de 1000 años después pregunta, ¿qué persona puede conocer los proyectos de Dios? ¿Quién puede hacerse idea de lo que el Señor quiere? No crean que se trata de una copia, es simplemente que esa idea era una idea que estaba presente en personas de muy distintas culturas, simplemente porque la experiencia los llevaba allí a ellos, ¿verdad? Es decir, ellos simplemente se daban cuenta de que a veces la experiencia concreta parecía sugerirle a la persona como si hubiese un Dios, como si Dios estuviese enojado con ella, porque lo que sucedía era como incomprensible. Muy bien. Las personas que sufrían o que experimentaban adversidades se preguntaban cosas graciosas como esta. Puede ser, por ejemplo, ya que voy diciendo los nombres de las personas que se han ido incorporando, ¿verdad? Como Margie, bienvenida. Que, por ejemplo, una persona haya hecho un voto. Me explico, yo estaba en una situación terrible y yo le dije a Dios, líbrame de esto y yo te prometo tal cosa. Entonces hace un voto, ese voto es como un intercambio. La persona recibe aquello y luego se le olvidó cumplir el voto. ¿Verdad? Uno sabe que, tiene que tomarse tal medicamento, pero cuando ya está bueno, se le olvida tomarse el medicamento y otra vez vuelve a tener problemas, ¿verdad? Entonces, esto sucede. A veces podía ser que una persona, digamos, ahí tenemos a Mía, digamos que Mía se había comprometido para, para alguna celebración litúrgica, para algo, se había comprometido a hacer una ofrenda a Dios. Una persona hace una ofrenda a Dios. Resulta que entonces la persona, digamos, andaba mal de dinero
y entonces va al mercado y tiene que comprar una gallina. Pero de ahí una gallina buena y sana, bonita, joven, toda cochotona, pues de ahí costaba, digamos, costaba $20. Pero resulta que habían a unas ya que estaban ahí viejitas y medio enfermas y que ya tenían como 3 semanas de que nadie las compraba, y entonces llegan y le dicen a mí, vea, yo le dejo ese en 8. Entonces de ahí la persona llega y dice, bueno, de ahí démela. Y entonces va y la sacrifica, pero lo que está sacrificando es un animal, digamos, de segunda o de tercera. Entonces, el ofrecer un animal indigno, ¿verdad? Es como regalar, como hacer un regalo de algo que ya está usado, ¿verdad? Como que a uno le regalen un par de zapatos o unos guantes o una crema para la cara y ya venía abierta y la crema, eso, uno, pues normalmente una persona pues no lo toma bien, ¿verdad? Porque eso significa que la persona que ha recibido aquello defectuoso es vista, como dicen los ticos, de poco más o menos, ¿verdad? Así por la persona que ofreció. Esos eran cosas muy, muy severas. Ahora, vean otra cosa interesante. Hay veces que, digamos, las formas en las que una persona podía incurrir en una falta, o sea, los errores que una persona podía cometer en relación con los dioses eran tantas que a veces el problema no era saber cuál era la falta que la persona había cometido, sino que a veces la persona no sabía a cuál de los dioses era que había ofendido. Porque algunas de estas religiones tenían docenas, cientos de dioses. Y había hecho algo, pero no sabía a cuál de los dioses pedirle perdón. Vean, esto que tenemos aquí es una oración y vean qué interesante, porque eso nos permite conocer un poco el sentimiento religioso de la antigüedad. Esta es una oración de una persona que llega a un templo muy afectada por lo que le está pasando, quiere pedirle perdón a Dios, pero no sabe a cuál. Entonces llega y vean lo que dice la oración. Dios mío, yo no sabía que tu castigo sería tan severo. Pronuncié a la ligera un juramento solemne por ti. Desprecié sin cesar tus órdenes. He ido demasiado lejos. Dios mío, borra, deshaz, disipa el endurecimiento de mi corazón. Olvida mis defectos, acoge mi súplica, transforma mis delitos en bien. Vean qué oración tan hermosa, se parece como una oración tomada de la Biblia, ¿verdad? Fuerte es tu mano, he experimentado tu castigo. Que el que no teme a Dios, a su Dios y a su diosa, vea en mí un ejemplo. Dios mío, reconcíliate conmigo. Diosa mía, sé benévola conmigo. A mi súplica y a mis manos alzadas, volved vuestros rostros. Que vuestro corazón endurecido se calme, que vuestro humor se serene ante mí. Haced la paz conmigo, que yo celebre sin cesar vuestras alabanzas ante todas las gentes. O sea, dense cuenta cómo es una oración muy profunda que expresa un arrepentimiento muy grande. Y aquí viene la última oración que vamos a leer antes de entrar a la Biblia, y es la oración a la que me refería antes, en donde la persona ignora
a qué divinidad ha ofendido y por eso él les pregunta. Y entonces llega al santuario y dice, orando, que el Dios, sea quien sea, se aplaque. Esta no es la misma oración que estábamos leyendo. Estoy citando fragmentos de oraciones diferentes. Que la diosa, sea cual sea, se aplaque. He infringido sin saberlo la prohibición de mi Dios, pero la falta que he cometido no la conozco. El delito que he cometido no lo conozco. Un Dios sin que yo sepa cuál me aprieta. Busco sin cesar y nadie me da la mano. Oh Dios, quien quiera que tú seas, vuélvete hacia mí, te lo suplico. ¿Cuándo tu corazón encolerizado se calmará? Oh diosa, sea quien fueres, perdona mis faltas, que canto tu alabanza, que tu corazón, como el corazón de una madre carnal, se aplaque. Permítanme decirles que esta oración, de la que he citado solamente un fragmento, es una oración larguísima y muy hermosa, pero yo no quería extenderme y entonces estoy citando solamente un fragmento. Pero eso les da a ustedes un gusto, un aire para que ustedes, porque para mí ya lo he dicho en varias clases, es muy importante que ustedes también se familiaricen con la literatura religiosa de estas culturas de los alrededores, porque nosotros muchas veces al venir de la Biblia pensamos que ellos no tenían oraciones o que no tenían salmos o que no tenían textos. No, sí los tenían. Y no eran, como tantas veces he dicho, no eran tonteras, eran cosas muy profundas, muy hermosas, muy llenas de sentimiento. Yo también he explicado ya en una clase a qué se debe que si estas religiones tenían textos como estos que acabamos de leer y que, al menos en opinión mía, me parecen profundos y hermosos, porque los escritores bíblicos eran tan excesivamente duros, despectivos e inmisericordes con este tipo de literatura que no es nada distinta a la de ellos. Pero curiosamente, cuando ellos hablan de estas religiones, hablan con el estribillo de que eran idólatras que solo adoraban palos y piedras, pero no era cierto. Y por eso cito esto. Ok, vamos a comenzar con la Biblia. Esto que yo he citado, digamos que eran lo que podríamos llamar las creencias más antiguas, a las que yo me referí como primitivas. ¿Qué quería decir? Quería decir, las personas sentían incertidumbre frente a dos cosas. Número uno, no sabían identificar cuál era la falta que ellas habían cometido y que había enojado a esa divinidad. Entonces ellas entendían el mal presente, el mal experimentado, como si fuese un castigo por algo que ellas habían hecho, pero que en buena conciencia ellas ignoraban. Ellas le pedían a la divinidad que por favor les explicara qué era lo que habían hecho para de esa forma tomar ellos las medidas del caso. ¿Me explico? Y la segunda inquietud que ellos tenían y que se explica porque las religiones eran politeístas,
tenían muchos dioses, era que no sabían a ciencia cierta a cuál de esas divinidades ellos habían eh, eh, ofendido. Ellos solo deducían que habían ofendido a alguna, puesto que les iba mal. Y para ellos, si les iba mal, lo entendían mecánicamente como una falta, ¿verdad? Entonces, esas eran dos inquietudes. Muy bien, vamos a ir al punto, a la Biblia ahora, para que veamos lo que yo he titulado aquí, el punto de partida. Vamos a ver. En la religión de la Biblia, uno de los conceptos más importantes, en la opinión de muchos autores importantes, algunos de los más importantes que ha habido en la historia, algunos creen que es no uno de los conceptos más importantes, sino el concepto más importante, es lo que se llama el concepto de pacto. El concepto de pacto es, eso sí, hay que reconocerlo, hay que decirlo, eh, aunque no está totalmente ausente de algunas otras religiones, lo cierto es que es un rasgo muy distintivo, muy típico, muy propio, muy, vamos a ver, entre comillas, no es una expresión correcta, pero decir, es algo más o menos particular de Israel. ¿Y en qué consiste este pacto? Bueno, este pacto consiste en algo muy interesante y repito, en este sentido, la Biblia nuestra Biblia judeo-cristiana, es bastante particular, bastante diferente a las demás. ¿Por qué? Porque de un pronto a otro, una divinidad que es una figura enorme, gigante, trascendente, poderosa, decide por voluntad propia establecer un pacto o un convenio con un pedacito de la antena de una hormiga. Me explico, no es con el reino animal, no es que la divinidad va a hacer un pacto con el reino animal, no, no es con el reino animal, no es con el universo de las hormigas, no, tampoco, no es con una hormiga, no, es con un pedacito de la pata de una hormiga. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, es algo que no tiene ningún tipo de correlación. Una divinidad tan grande haciendo un trato, un convenio con un pueblito, puebluchín, insignificante en una esquina insignificante del mundo. Esa no era una idea común. Pero de nuevo, voy al grano para no perder el hilo. Esa es una idea bastante extraña, bastante original. Entonces, digámoslo así, Dios metafóricamente muestra sus cartas, muestra el juego. Y entonces le dice a su comunidad, vamos a hacer un trato. Aquí hay ciertas condiciones. Cumpliendo ustedes esas condiciones, yo me comprometo a corresponder con ciertas cosas o con ciertas realidades.
Ese pacto es una cosa, era o fue una cosa extraordinaria, maravillosa, pero al mismo tiempo muy mala. Es decir, era muy buena y muy mala. ¿Por qué era muy buena? Bueno, era algo muy bueno porque ahora las personas saben exactamente a qué atenerse. Es decir, Dios expone con toda claridad qué es lo que pide de la comunidad, qué es lo que pide del pueblo de Dios, qué es lo que pide de la persona. Él ya no se va a enojar arbitrariamente, él no va a actuar caprichosamente, sino que define unas reglas de juego en su trato con la comunidad y él expone esas normas. Entonces, ahora las personas saben a qué atenerse. Si ellas cumplen, reciben. Y si no cumplen, no reciben. Entonces, a eso me refiero con que era algo muy positivo. Le permitía a las personas, a la comunidad, dejar de andar adivinando y dejar de caminar sobre papel de arroz, para decirlo metafóricamente, y saber a qué atenerse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo que era muy malo? Era muy malo por dos razones. Digo, esto es una opinión mía, pero yo la explico. ¿Por qué era mal? Por dos razones. Eh, esa imagen o esa metáfora de pacto tenía dos riesgos, dos peligros muy grandes y los dos se presentaron. ¿Cuál era? Bueno, una la tenemos hoy nosotros en el cristianismo, ese cristianismo de las cadenas de televisión. ¿Qué es lo que pasa? Le hace creer ingenuamente a las personas, les puede sugerir falsamente a las personas que si ellas hacen A, B y C, Dios está obligado con ellas, como si fuera el chofer de buses de la línea que ella coge para ir al mercado, como si fuera cualquier hijo de vecino. Ya yo hice esto, esto y esto. Entonces ahora a Dios le toca, Él tiene que darme esto, esto y esto. Es decir, las personas pueden derivar falsamente de esa metáfora, de ese ejemplo de un pacto, pueden derivar la idea muy equivocada de que se trata un pacto entre iguales, en donde que ya yo hice A, B y C, ahora a usted le toca y le toca es que le toca y usted tiene que. Entonces ahí hay una desnaturalización de la relación creador-criatura, en donde la persona siente que puede coger a Dios del cuello y decirle, ¿dónde está? Lo digo así, literalmente, así lo dicen los predicadores de la televisión, así lo dicen, lo cogen y le dicen, ¿dónde? Yo me lo he ganado, yo me lo merezco, ya yo hice, Dios me debe, me está debiendo. Entonces, ahí hay una desnaturalización de lo que es la experiencia religiosa, de hacerle creer a la criatura que está jugando naipes con Dios en una mesa y que son dos fulanos. Era como los chiquillos de ahora. Entonces un chiquillo, ¿verdad? Los niños de ahora,
llega y le ve el presidente y le dice, choquela, presidente. O sea, ellos en su forma de ver el mundo, ¿verdad? Ya tan democráticamente, ellos ven igual, saludan al Papa o a un astronauta o a un premio Nobel o a un medallista olímpico de oro, ellos lo ven como una persona común y corriente, ¿verdad? Ellos, esa forma de tratar a Dios es totalmente fuera de lo que nosotros encontramos en el marco de la Escritura. Número uno. Número dos, ¿cuál es otro peligro? Otro peligro sería simplificar la experiencia religiosa a una experiencia de tipo jurídico, es una experiencia tipo legal. ¿Cómo decir a una persona lo único que le interesa es qué hago o cómo me las agencio para saber que no soy culpable? Es decir, es el interés en el fin, como si la religión, la experiencia de fe, consistiera en llenar un formulario para recibir un préstamo en un banco. Se hace un algo mecanicista y en parte eso es de lo que hablan los evangelios. Ok, bueno, vamos a seguir. Yo les voy a mostrar a ustedes un texto maravilloso en donde está todo resumido y lo vamos a leer aquí. Yo lo voy a leer para ustedes. En ese breve texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, los versículos 15 a 20, está todo resumido, todo resumido. Yo les puedo mandar a ustedes este texto, yo se los mando para que ustedes lo tengan. Vean en la forma clara en la que Dios define las reglas del juego con el pueblo. Libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, capítulo 30, el final del libro. Entonces, ya en una especie de resumen, Moisés repite lo que Dios le ha pedido. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Ahí está el requisito. Ahora vean lo que viene. Haciendo esto, si así lo hicieres, de este modo, así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Y entonces el autor cambia de marcha y pone el caso opuesto y dice, pero, ahora vamos a ver lo contrario, pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto que hoy serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Entonces, noten primero lo que pasa si cumple, luego lo que pasa si incumple. Y luego, entonces, Dios, como hacen las personas, todas en un matrimonio, en un pacto con un abogado, en la compra de un terreno, lo que sea, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. O sea, entonces Dios habla con la comunidad y están cerrando un pacto. Pero ese pacto entre estas dos partes que no son iguales,
Entonces es presenciado por testigos que van a servir de garantes entre lo acordado. Y dice el Señor, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Claro que es una metáfora, ¿verdad? Está poniendo a todo el mundo, a la naturaleza, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando rápido para ver, ok. Existe otra forma de ver este texto, de ver esta misma idea, y es la que tenemos aquí, y la vamos, o sea, esa idea está muy bien resumida en el libro de Deuteronomio, pero no solo en Deuteronomio. El libro de Proverbios, del cual voy a citar solo 2 ejemplos, nos dice también lo mismo. Proverbios 24:12 dice, Dios pagará a cada persona según sus obras. ¿Ok? O sea, al que hace bien, le paga bien, al que hace mal, le paga mal, etc. Eso se llama la doctrina, ese es el nombre que se conoce técnico, la doctrina de la retribución. Haces mal, recibirás mal, haces bien, recibirás el bien. Eso es, digámoslo así, el punto de partida, esa es la teoría. Ese es con lo que empieza el pacto, eso es, ¿verdad? Lo, lo fundamental. Y en Proverbios 11:31 dice, ciertamente el justo recibe su paga en la tierra, cuanto más el malvado y el pecador. ¿Okay? Entonces, con estos 2 textos de Proverbios y de Deuteronomio, quiero mostrar lo que era el punto de arranque de la escritura, que es ya no hay incertidumbre, no es que Dios se enoja y nadie sabe por qué, no es que las personas ignoran cómo comportarse, no. Se arranca con el pacto y el pacto define, especifica las condiciones. Y la persona, ella, la comunidad, ella elige el destino que desea. Pero esta propuesta presupone que las cosas van a funcionar y que al bueno le va a ir bien y que al malo le va a ir mal. Muy bien. Punto número 3. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, yo de nuevo siempre hago el esfuerzo de tratar de explicarlo lo más sencillo, lo más claro que yo puedo. Lo voy a explicar así. Cuando los chiquillos son, bueno, digo lo de siempre, yo no hablo de los chiquillos de ahora. Los chiquillos de ahora son diferentes. Yo hablo de los chiquillos que eran como cuando yo era chiquillo, ¿verdad? Los chiquillos de los años 60, de los años 70, ¿verdad? Los chiquillos que, esos chiquillos de los años 60, los años 70, no le discutían a los papás, no le contestaban, no le levantaban la voz. O sea, hoy en la mañana estaba escribiendo un correo y yo le hablaba con una religiosa nicaragüense, exalumna, a quien le tengo un gran cariño, y estaba hablando de lo mismo. Y yo le decía, yo de chiquitillo, yo era de los que mi mamá me sentaba en un banco y me decía, quédese aquí. Ella se iba, venía 1 hora y media después y yo estaba sentado donde ella me dejó. Yo no digo, pues, ¿para qué me iba a mover si mi mamá me dijo que me quedara ahí, verdad? Yo encontraba eso natural, así eran los chiquillos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero así eran, uno no
discutía con los papás, no les levantaba. Bueno, por supuesto que sí habían algunos, pero quiero decir, de modo general, la norma era que no, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando un chiquillo de esa época ya se hacía adolescente o ya se hacía grande, ahí sí le respondía, le decía, no, ¿y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y discutía o desobedecía, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo así, en las primeras etapas del pueblo de Dios, en el Israel antiguo, se aceptaba esto que decía Proverbios y Deuteronomio, se aceptaba como verdad. Aunque había muchas personas que se daban cuenta y que sabían que había ocasiones, o tal vez algunas o muchas ocasiones, en que las cosas no eran así, pero no se decía. Digamos que no se decía por respeto, o no se decía por pudor, o no se decía por falta de seguridad, o no se decía porque las personas no se daban el permiso todavía de argumentar contra una figura de autoridad. ¿Me explico? Pero, como dije con el ejemplo, conforme las cosas van pasando, el tiempo cambia y con el tiempo las costumbres. Entonces, para comprender el libro del Eclesiastés debemos situarlo en el desarrollo de las ideas religiosas del antiguo Israel, en donde la discrepancia entre el principio y la realidad fue siempre un motivo de preocupación. Lo sigue siendo hoy también. Yo hago dieta y no rebajo. ¿Cómo es eso? ¿Me explico? La persona hace un sacrificio terrible y hace todo lo correcto y algunas personas no solamente no rebajan, sino que engordan. ¿Me explico? Y come y camina y quitó el arroz y los frijoles y ya no come leche condensada y no baja. Entonces hay una frustración muy grande, lógicamente. Es una frustración natural. Muy bien. Nosotros vamos a leer un texto maravilloso, un texto muy hermoso que se encuentra en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 12, los versículos 1 al 3. Y yo quiero que ustedes le pongan mucha atención al vocabulario, a la forma respetuosa, a la forma cuidadosa, a la forma como quien anda caminando de puntillas. Jeremías le dice a Dios en una oración. Escuchen el tono de esa oración. Tú, Señor, eres justo. Eres justo cuando argumento contigo. Es decir, ya el hombre entró perdiendo. O sea, primero, digamos, yo voy a discutir ahí con Lidia, voy a discutir con Lidia, pero ya primero entrar yo le digo, vamos a discutir eso, pero, o sea, yo sé que usted tiene razón, ¿verdad? O sea, una actitud de respeto. La persona quiere expresar un malestar, pero no quiere que la otra persona a quien ella le debe una deferencia, una palabra culta, deferencia. Quiere decir algo que le molesta, pero no quiere que la otra persona lo tome como un irrespeto o como una altanería o como que se está creyendo demasiado. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte
algunas cuestiones de justicia y sin mucho rodeo, de una vez pega el mordisco en la yugular. Y aquí está una simple pregunta tan sencilla como esta. No se anda mucho por las ramas, sino que pregunta muy sencillo. ¿Por qué a los malos les va bien? Tan sencillo. Quiere decir, noten esto no lo está preguntando el carnicero de la esquina, ¿verdad? No lo está preguntando ahí el dueño de la verdulería del barrio. No, lo está preguntando una de las personalidades religiosas más imponentes de la Biblia. Pero en el momento que lo hace, él lo hace con la cabeza baja. Lo hace con un tono respetuoso. Lo hace concediendo que él no quiere ser entendido como una persona altanera. Yo sé, Señor, que eres justo cuando argumento contigo, pero ya ahí el verbo es muy importante. Él no está hablando con Dios, él no va a hablar con Dios. Lo que ellos van a hacer, el verbo es argumentar. Yo quiero que, yo quiero que discutamos un tema que yo no lo tengo claro. Seguro tienes tus razones, pero yo las desconozco. ¿Por qué a los malos les va bien? Y, y fíjense en esto que estoy señalando en este momento con color amarillo. Es una acusación velada, una acusación respetuosa. Versículo 2 señala a Dios con el dedo y le dice, tú los plantas y ellos echan raíces. No es que ellos así echan raíces nada más porque llovió e hizo sol. No, 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 no. Sino que ya aquí Jeremías está poniendo del lado de Dios una cierta intervención en favor de ellos. ¿Me explico? Si tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan frutos. Y vean otro reclamo aquí. Y hace, todo eso pasa, a ellos les va bien, ellos crecen, triunfan, a pesar de que tú sabes y yo sé que toda la religión de ellos es de labios para afuera, que es nada más de oídas. Entonces viene aquí algo importantísimo, otro reclamo velado, otro reclamo. Y entonces él le dice, a mí, Señor, a mí, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que yo siento por ti. Pero en el momento en que Jeremías dice esto, las estaba pasando de malas. Por eso tiene esta oración. Entonces, se dan cuenta, este es un primer ejercicio de una persona que tiene el pecho lleno de medallas, ¿verdad? Este no es un repartidor de pizzas express, ahí el que lo pusieron a pelearse con Dios. No, no, este es todo un personaje, pero se acerca respetuoso. Pero ya esta figura, Jeremías, ya él no es ningún tonto, no es ningún ciego. Ya Jeremías sabe y se da cuenta de que eh, está pasando algo en la experiencia de la comunidad que es distinto a la teoría. ¿Me explico? Muy bien, ese es el tercer paso.
Ahora nosotros vamos, son 5 pasos, ya estamos cerca de terminar. El cuarto paso es otro paso que va a dar otro autor que va a reclamarle a Dios lo mismo, pero ya no en una oracioncita de 3 versículos, sino en un libro de 42 capítulos. O sea que Jeremías quiso atacar a Dios con un zancudo y Job con lo que le sale es con un helicóptero Apache de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos del capítulo número 9 del libro de Job. Y yo les voy a pedir que por favor le pongan mucha atención al tono, a la actitud, a la postura de la persona que está hablando en este texto y que lo comparemos con el que acabamos de leer en el libro de Jeremías. Entenderán que solo puedo citar un fragmento. Entonces, del capítulo 9 del libro de Job, vamos a leer del versículo 14 en adelante, que yo lo he copiado aquí de la Biblia de Jerusalén, y está Job hablando. Y entonces dice Job, ¿cómo entonces podré yo, Job, responderle, o sea, responder a Dios? ¿Dónde poder hallar palabras para contradecirle? Recuerden que el verbo que usa Jeremías es el verbo argumentar, ¿verdad? Pero ya en Job ahí no es solamente argumentar, sino es ya la contradicción frontal. Y vean lo que dice. Noten sobre todo la actitud de la persona. Job le está hablando directamente a Dios. Aunque yo fuera inocente, no puedo defenderme. No puedo defenderme de mi juez, solo puedo pedir misericordia. Y aunque yo lo llamara y aunque me respondiera, no creo que me concediera audiencia. Me despedazaría con una tormenta y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. No me dejaría recobrar aliento, más bien me saturaría de amargura. Si de fuerza se trata, Él es el más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo va a hacer comparecer? Aunque yo fuera inocente, me condenará mi boca. Aun siendo íntegro, resultaría culpable. Soy intachable, pero ya nada me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a los buenos y a los malos, Dios destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, Dios se burla de la angustia del inocente. Vean esta frase. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, entonces ¿quién?
Con esto lo que quiero mostrar es cómo esa actitud de reclamo, esa actitud de demanda, de coherencia entre la teoría y la práctica, va adquiriendo cada vez un tono más atrevido en la escritura. En primer lugar, en obras como Deuteronomio y Proverbios, se asume que al bueno le va bien y al malo mal. Luego, claro, ya les repito, yo no puedo aquí citar muchos ejemplos, pero les cito un ejemplo típico de cada una de las posturas. Entonces, nosotros vamos a tener en un libro como Jeremías y también en muchos salmos, como el Salmo 37, ustedes lo van a ver ahí en los textos que les mando, en donde una persona, el orante, la persona que ora, rompe, cruza un umbral y se atreve a levantar la voz a Dios respetuosamente para plantear una pregunta. La pregunta es, ¿a qué se debe la fortuna de los malos y la adversidad de los buenos? Ellos nada más quieren entenderlo y lo plantean como una pregunta abierta. Pero en la historia de la evolución de las ideas religiosas del Antiguo Testamento, las cosas no quedan ahí, sino que el libro de Job, que algunas personas llaman muy correctamente un libro de tesis, quiere decir libro de tesis, la idea es que plantea una idea fundamental y esa idea es un reclamo extremo a la figura divina. Algunas expresiones del lenguaje podrían parecer irrespetuosas, atrevidas, extremas, pero eso se debe a que el autor que está detrás de ese texto siente que para él la vida entera se juega en esa pregunta. Entonces, habla con esa pasión porque para él esa pregunta lo representa todo. Muy bien. Y llegamos nosotros finalmente a lo que podríamos decir el último punto, el punto extremo, que es la actitud representada por el libro de Eclesiastés, que en algunas Biblias, normalmente las Biblias católicas, se le llama Coelet. La palabra Coelet es una palabra en hebreo, es un sustantivo que se deriva de un verbo cajal, es reunirse. Cogelet es el que convoca, el que reúne, el que llama a una reunión. Y la palabra eclesiastés significa exactamente lo mismo, pero es la palabra en griego. Eclesiastés viene de eclesía. Eclesia es la palabra donde viene la palabra iglesia. Eclesia es comunidad, es congregación. Eclesiastés es el que llama a la congregación, el que llama a la comunidad, el que convoca. Es la misma palabra, solo que una dicho en griego, eclesiastés, y la otra, cogelet, dicho en hebreo. El libro en hebreo se llama Coelet.
Kohelet. Algunos de ustedes habrán escuchado que también al libro se le dice algunas veces, tal vez no lo hayan oído, pero algunas veces se le conoce como el predicador. Y esa expresión es utilizada también en el libro. El predicador es en parte influencia de la traducción de Lutero. Cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, no tradujo el nombre, o sea, no le puso el nombre que tiene en hebreo, Kohelet, ni le puso el nombre que tiene en griego, Eclesiastés, sino que lo tradujo al alemán. Y en alemán, entonces, se dice der Prediger. Y der Prediger significa el predicador. Predicador en el sentido el que convoca, el que llama, el que... Sí, es eso, es una persona que simplemente le da a todos un aviso para que se congreguen y poder decirles algo que él va a decir. Muy bien, el libro de Kohelet representa una postura distinta. El libro de Eclesiastés va a representar, discúlpenme un momentito, va a representar una postura que normalmente se conoce en filosofía con el nombre técnico de el escepticismo. Escepticismo es la persona, o escéptica es la persona que ha dejado de creer que algo es como se dice que es. El Papa va a venir a Costa Rica, yo soy escéptico, es decir, no creo que va a venir. No creo que va a venir. El gobierno, el año entrante se va a encontrar una cura para el COVID y todo va a volver a la normalidad. Yo soy escéptico de eso, es decir, no creo que vaya a ser de esa forma. El escepticismo es una postura en la cual la persona se distancia de una creencia que se propone. En el caso del libro de Job, Job no es escéptico, por el contrario, cree tanto en Dios y cree tanto en lo que Dios puede hacer que se molesta, se enoja, le da cólera y lo coge al cuello de por qué él no hace lo que él tiene que hacer, lo que se supone que él tendría que hacer. Job está seguro de que Dios quiere, de que Dios puede. ¿Por qué no lo hace? Entonces Job se molesta, se sale de sus casillas por eso. La actitud del Eclesiastés es distinta. La actitud de él es una actitud que está representada únicamente en este libro y después de él nunca nadie más en la Biblia volvió a asumir esa actitud. Se considera vamos a ver, lo voy a decir con palabras más distintas. El libro de Eclesiastés es, en términos de la fe, como decir un rótulo que dice calle muerta, calle sin salida. ¿Me explico? Es decir, esa es una vía, pero una vía que no tiene futuro, que no tiene adelante. Es decir, ahí el camino, al poco tiempo el camino se cierra. ¿Por qué está ahí? Bueno, está ahí por varias razones. Está ahí porque es una conducta muy humana. El escepticismo es inevitable. Una persona se ha sometido a varios tratamientos médicos de los pulmones o de los riñones o del hígado, ya ha sufrido mucho
y llega un momento en donde ya no cree en los médicos, ya no cree que exista, ya no quiere saber nada de hospitales, ya no, o sea, me explico, pierde la esperanza, renuncia, siente más bien un sentimiento de aversión respecto de aquello. La Biblia incluye un testimonio así, pero lo incluye para mostrar que una actitud así es una actitud, es una calle sin salida. Y lo tiene ahí como apuntando. Vamos a ver, vamos a leer un texto del Eclesiastés que se encuentra en el capítulo número 8, los versículos 10 al 14, y estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén. Lo voy a dejar ahí un minutito porque este último texto quiero que ustedes lo lean con sus propios ojos, un momentito, con cuidado, y luego yo lo leo, pero les doy un momento para que lo lean con calma. Léanlo con cuidado en la pantalla. Muy bien. Vamos a ver. He visto, dice Cogelet, he visto a gente mala llevada a la tumba. Partieron del lugar santo y se dio al olvido en la ciudad todo lo malo que habían hecho. Qué absurdo. Que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malo, con lo que el corazón de los humanos se llena ganas de hacer el mal. Claro, porque al no ser castigados, entonces se fomenta la idea de que se puede caer en la impunidad. Que el pecador haga el mal cientos de veces y se le dan largas. Y vean esta frase. Yo tenía entendido, dice él, ya aquí casi hay como una especie de sarcasmo. Yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de Dios, a aquellos que ante su rostro temen, y que no le va bien al malvado, ni alargará sus días como sombra el que no teme ante el rostro de Dios. Pero fíjense lo que pasa en la tierra, otro absurdo. Hay personas justas a quienes les sucede lo que debería corresponderle a las personas malvadas. Y hay malvados a quienes les sucede lo que debía corresponderle a las personas buenas.
por lo menos yo digo que este es otro absurdo. No puedo explicarlo todo tanto como quiero, pero suficiente para plantear la actitud básica de Kohelet. ¿Cuál es? Kohelet no niega en ningún momento la existencia de Dios. Ningún autor o persona de la antigüedad habría ni siquiera pensado jamás que Dios no existía. Esa es una idea moderna, esa es una idea reciente. La idea de la incredulidad es una idea desconocida en la antigüedad. La idea que Kohelet plantea y que es una idea rechazada y negada por los autores de la escritura es la siguiente. Lo que él dice es, Dios sí existe, es justo y es poderoso. Pero Él vive allá y nosotros vivimos sobre la tierra. Las cosas que suceden en el plano de lo nuestro son cosas que suceden, piensa él, sin intervención de lo divino. Dios contempla desde el cielo las cosas que suceden en la tierra, pero Él no interviene. Esa es la actitud que se va a llamar escepticismo y va a ser una actitud que el grueso de la escritura va a rechazar como, lo dije antes, como un camino sin salida. Muy bien, bueno, me voy a brincar aquí unas cosas y quiero compartirles otra cosa. Hace algunos años, para una Biblia que se iba a hacer ahí, una Biblia con comentarios, me pidieron que escribiera yo el comentario al libro del Eclesiastés. Era una Biblia publicada por una editorial muy conocida en círculos evangélicos. Entonces, a mí me dieron algunas preguntas para responderlas para que les sirviera de ayuda de lectura a las personas. Y entonces quiero terminar leyendo esta paginita. Una de las preguntas a las que yo debía responder en ese comentario era esta. ¿Cómo puedo aplicar este libro a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar este libro a mi vida? Bueno, yo le puse mucho, bueno, como hago todas las cosas, yo le puse mucho cariño y mucho esfuerzo al pequeño escrito y entonces finalmente terminé con este pequeño escrito que voy a leer y del cual hay varias citas de varios autores, que no todo es mío, pero aquí no hago las citas porque este no es un texto formal. Vamos a ver, son cosas que me parecen muy valiosas que yo he recopilado. Un viejo dicho rabínico indica que cuando una persona es joven, canta canciones de amor. O sea, cuando uno es joven, se identifica con el libro del Cantar de los Cantares. Cuando ya se hace adulta, la persona
se interesa por aquellos principios que le ayudan a conducir su vida. Entonces las personas adultas se identifican con el libro de Proverbios. Y dice este dicho de los rabinos: y cuando ya la persona se ha hecho vieja, habla desde la experiencia que da la vida, de la vanidad de las cosas. Es entonces cuando se interesa por el libro del Eclesiastés. Entonces ven qué bonita esa imagen. Es como que el libro de Cantares, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, el amor, los principios y una actitud pragmática, como que respondieran a tres actitudes de la persona a lo largo de su vida. Uno ya cuando ya está mayorcito, así como yo, ¿verdad? Que ya tiene bastante ratillo haber cumplido los 60 años, ya uno, hay muchas cosas que uno las ve distinto. Deja de creer en algunas y a eso se refiere ese texto. Ahora, un autor canadiense, Raymond Scott, dijo algo maravilloso del libro del Eclesiastés que yo quiero copiar aquí porque me pareció extraordinario y quería leerlo con ustedes. Son palabras muy sabias, muy sabias. Un biblista canadiense que ya murió en el año 1968, el profesor Raymond Scott. Dice así, vamos a leerlo. El profesor Scott ha sugerido 3 aspectos de este libro que pueden ayudarnos en nuestro peregrinaje personal. Número 1. Uno debe vivir la vida y encarar los hechos con los ojos abiertos. Muchas personas acostumbran vivir su vida con una gran dosis de ingenuidad y andan por allí afirmando o aceptando como correctas cosas que si las pensaran por un momento comprenderían que no son verdad y su vida sería mejor. ¿Ok? Número 1. Número 2. Esto es algo muy profundo y muy sabio. Muy profundo y muy sabio. Uno debe aprender a vivir con lo que no puede cambiar. Es decir, la experiencia nos muestra que existen algunas cosas que parecen ser inevitables. Nosotros debemos aprender a convivir con ellas, pero con sabiduría, no con amargura. La vida no puede girar siempre en torno a nosotros. ¿Ok? Número 3. Ops, ¿qué hice? Disculpen. Uno debe aprender a disfrutar el momento presente, el momento oportuno
en tanto pueda. Hay circunstancias en nuestra vida que encierran una riqueza tal que merece ser saboreada y disfrutada. Debemos aprender, por lo tanto, a darnos permisos, a aceptar aquella parte de la felicidad que puede ser nuestra. Es algo que merecemos, aun cuando no podamos cambiar el mundo a nuestra voluntad. Y finalmente, las palabras de un autor italiano católico, él es el obispo de Milán, una persona a la que admiro mucho, de la que tengo muchos libros y de la que siempre hago citas, porque sus palabras reflejan siempre una gran profundidad. Él dice, el libro de Kohelet es una palabra que se hace humana, se hace sufrimiento, se hace pregunta, se hace incluso duda. Nos atreveríamos a decir que Kohelet, vean qué cosa tan maravillosa, nos atreveríamos a decir que Kohelet nos enseña que también en la crisis, en el silencio mismo de Dios, se puede esconder en forma paradójica una presencia suya, una epifanía, una revelación secreta suya, una palabra suya reveladora. Muy bien, terminamos y hago un resumen de 2 minutos. El libro de Eclesiastés plantea reflexiones descarnadas y objetivas de una persona que se atreve o que quiere ver la vida sin romantizarla, sin dulcificarla, que intenta ver las cosas como son en su realidad descarnada. Número 2. Nos ha interesado en esta presentación entender esta postura en la evolución de las ideas religiosas de Dios en el Antiguo Testamento, que va desde la actitud creyente, sencilla, ingenua, de la fe del niño que cree todo como se lo dicen, a la fe de la persona que entrada en años y con más experiencia de la vida se va dando cuenta de que no siempre las cosas se dan del modo esperado y se atreve a preguntar. Pasando por la postura de la persona que llevada a un extremo, como es el caso de Job,
reclama apasionadamente cuando siente que el trato que recibe es injusto. No reniega de la fe, sino que se aferra a ella, pero trata de encontrar a Dios en el silencio, en la confusión. Ilustra, para terminar, ilustra la Biblia la postura de una persona escéptica, es decir, no todo el libro de Eclesiastés es escéptico, sino que, pero repito, por razones de tiempo ya no podemos entrar con tantos detalles. El libro de Eclesiastés, como todos los libros de la Biblia, es una cuerda que está hecha de varios hilos. Algunos de esos hilos del libro de Eclesiastés representan una postura escéptica, pero a lo largo de la tradición, conforme ese libro fue recibido, conservado y transmitido, hubo otras manos, como lo ilustré en la ponencia pasada, que complementaban esa posición, que la contrastaban, incluyendo dentro del conjunto del libro versículos que reflejaban una postura tradicional, es decir, que llamaban a la persona a volver a creer en una postura en la cual expresa la confianza de que Dios efectivamente se mueve en la historia. Yo les dejo estas 3 frases, se las pongo aquí para que cada persona la lea con sus propios ojos y con eso damos por terminada la clase. Los invito a que lean el primer párrafito. Párrafo número 2. Y párrafo número 3. Muy bien, hemos terminado con esto, la presentación. Por las circunstancias hay solamente 5 personas presentes. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, yo con gusto la respondo y damos un tiempito. Si no, pues damos la sesión por terminada, pero damos un momento para que si hay alguna persona que desea hacer una pregunta sobre lo explicado, que pueda hacerlo. No solamente, profesor, que esa pregunta es como por generaciones, creo yo, ¿verdad? Esas preguntas que por qué al malo le va bien y por qué al bueno le va mal, ¿verdad? Son cuestiones que se dan y también lo hemos dicho nosotros en la iglesia muchas veces, ¿verdad? Ahora comprendo más o menos de lo que usted ha explicado, ¿verdad? Y sinceramente que sí, a veces por eso hay que cuestionar, ¿verdad? Todo y que la misma sabiduría uno le va ayudando a ver las cosas a medida que uno va creciendo de formas diferentes.
Entonces, pues uno va por esas etapas creciendo, ¿verdad? Y bueno, hoy crecí un poquito más con esta clase porque realmente uno no sabe, ¿verdad? Toda la profundidad que existe en estos escritos y hablan exactamente de la vida misma nuestra y creo que estas tres puntos finales nos dan mucho, pero mucho que pensar, así que buena tarea nos deja usted, profesor. Bueno, gracias. Gracias. Ok. Profe, buenas noches. Quiero Sí. agradecerle por esta exposición, de verdad, así como su yapa, yo creo que bueno, todo el tema en sí es algo muy, muy importante para nuestras vidas, porque habla acerca de realmente cómo nosotros deberíamos de ver las cosas a nuestro alrededor. Y sobre todo me gustó una frase que dijo que en el silencio de Dios, en ese silencio se puede encontrar esa epifanía, esa revelación que muchas personas de repente estamos deseando. Entonces, y de verdad me impacta mucho y sobre todo estos 3 puntos finales que usted está dando. Es algo, de verdad me quedo sin palabras por todas las cosas que pude aprender en esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. Qué dicha. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Bueno, muy bien. Yo les voy a enviar mañana. Es que vieran que hoy he tenido un día, he pasado, no les cuesta creer, pero bueno, he estado todo el día tratando de preparar un PowerPoint, pero por alguna razón extraña hoy no funcionó en mi computadora, entonces tenía todos los textos así, entonces no pude montar pero el Power, pero tengo los textos, yo se los envío con mucho gusto. Yo se los envío mañana junto con otros que no leímos aquí, pero que son parte de cosas que les pueden interesar mucho para que lo lean. Y bueno, muy agradecido. Ahí queda la grabación para los compañeros y las compañeras que no pudieron estar. Gracias a ustedes por participar. Saludos, Margie, Mía, Suyapa, José Luego, José, profe. Fabiola. Sí. Luego. El movimiento BID es que es el Soy yo. bueno. Es que este es el hombre de las 1000 caras. Estaba con otro perfil. Ok, está bien. Gracias, Esté muy gracias, bien. profe. Cuídense, Maravilloso. chao. Chao. Gracias. Que disfruten y se cuiden mucho todos, por Ok, favor. Slit, ¿me mandas la pantallita? Sí, profe, yo le mando. Ok, chao, Pero gracias. solo que Jeremías está con otro nombre. No importa, listo. Chao. Ya, profe.